por un lado es un precedente histórico porque por primera vez la Suprema Corte, a través de un juicio de amparo, establece que este es procedente en caso de una omisión legislativa absoluta, es decir, cuando tenemos un artículo de la Constitución que obliga al legislador a desarrollar los preceptos constitucionales y el legislador omite expedir esa legislación, entonces puede proceder por primera vez el juicio de amparo, que es el instrumento para defender los derechos humanos de los ciudadanos. De tal suerte que desde esta perspectiva es un precedente que genera un parteaguas en la historia de la justicia constitucional en México, pero también lo es desde la expectativa del caso concreto, es decir, que por primera vez hay una obligación vinculante a través de una sentencia para que el Poder Legislativo cumpla con su obligación de reglamentar el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, por lo que se refiere a la propaganda que se dé a cabo bajo cualquier modalidad de comunicación social, como con los principios que establece la propia Constitución. Según pude leer entre líneas de la sentencia, Arturo, la ausencia de esta regulación lo que había propiciado era un ejercicio arbitrario del presupuesto en materia de comunicación, hasta donde entiendo, en busca del amparo de la justicia. Esta organización, artículo 19, en defensa de la libertad de expresión, estaba alegando justamente que ésta se estaba violando cuando, al no haber una reglamentación propicia, se permitía que medios afines al gobierno recibieran mayores beneficios y los medios, digamos, críticos del gobierno fueran discriminados. Sí, esta organización, precisamente entre sus objetivos y sus actividades está la de defender la libertad de expresión, y entre las cuestiones que se analizaron en el amparo fue precisamente que el tema de la publicidad oficial, al no estar reglamentado, generaba una afectación indirecta, una restricción o limitación a la libertad de expresión, precisamente porque al no haber reglas claras sobre la utilización del gasto público para propaganda, se puede incurrir en privilegiar a ciertos medios que son afines a posturas de determinados gobiernos y castigar a otros que eventualmente pueden comunicar, informar o tener líneas editoriales contrarias a los intereses de determinados gobiernos. Esto es para proteger entonces la libertad de expresión. Ahora, ¿cuáles van a ser los criterios? ¿Cómo se van a asignar los gastos publicitarios, la publicidad oficial? ¿Eso ya corresponderá al legislativo? Sí, mira, dos cosas. Primero, defendemos la libertad de expresión con esta sentencia, pero también se defiende el derecho a la información de todos los ciudadanos para que a través de un robusto ejercicio y equitativo ejercicio de la libertad de expresión en los medios estemos mejor informados. La Constitución establece cuáles son los criterios que debe seguir la ley correspondiente, y dice la Constitución que la propaganda de comunicación social debe tener carácter institucional, fines informativos, educativos o de orientación social, y que en ningún caso puede incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Y al mismo tiempo, los gastos de comunicación social deben cumplir con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Nosotros en este momento simplemente establecemos el amparo para que el legislador legisle de acuerdo a estos preceptos constitucionales, al 134 y al transitorio correspondiente, pero no estamos analizando en este momento, porque no tenemos legislación todavía, si se están cumpliendo o no los principios, lo que ya será eventualmente un segundo paso en caso de que la ley que se expida fuera impugnada. Es decir, aquí lo importante es la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Poder Legislativo para que cumpla con la obligación de legislar esto que se había mantenido sin operar, que no se había legislado de manera reglamentaria, que tiene la Corte da un plazo al Poder Legislativo para abocarse a este mandato,
que no ha sido cumplido, y de lo contrario, el día 30 de abril como máximo. ¿Qué sucede si el legislativo ignora esta sentencia? Mira, Pepe, yo preferiría en este momento no entrar en ese escenario. Yo creo que tenemos todos los actores políticos, la ciudadanía, los órganos de gobierno y de Estado, propiciar un cambio de cultura. Me parece que cuando la Corte, que es el Tribunal Constitucional de México, establece que de conformidad con la Constitución hay que emitir una legislación, lo deseable es que el Poder Legislativo cumpla. No deberíamos estar nosotros en un debate de qué sucede si no cumple. Al contrario, creo que todos deberíamos de estar en una idea de propiciar este cambio cultural y decir, la hipótesis de incumplir no debe estar ni siquiera en el radar. Si queremos ser un Estado democrático de derecho, si definitivamente queremos que la Constitución sea la norma que marca las reglas del juego político y del juego social, tenemos que tomarnos en serio las decisiones de la Corte y tomarnos en serio la propia Constitución. Lo que marcaba la iniciativa, que no ha sido reglamentada, deriva de una promesa del propio presidente de la República hecha en julio de 2012, cuando era candidato presidencial del PRI, para impulsar la creación de una instancia ciudadana y autónoma para supervisar la contratación de medios de comunicación con fines publicitarios en todos los niveles de gobierno. Y habrían de sumarse a todo esto compromisos de 2015, de 2017, recortes al gasto real en publicidad oficial, además una reglamentación en la materia, estancada, ¿no? Realmente todos esos esfuerzos que se pudieron haber hecho en otras instancias no fueron relevantes para el juicio que nosotros resolvimos. Simplemente hay una realidad, un mandato constitucional de emitir una ley reglamentaria del artículo 134 que no ha sido expedida por el Poder Legislativo, y consecuentemente el Poder Legislativo está violando con esa omisión la Constitución. Es decir, que el Estado mexicano cumpla la palabra comprometida. Que el Poder Legislativo del Estado mexicano cumpla con la Constitución. Pues muchas gracias, ministro, por esta conversación. Detalles serán relevantes una vez que esto entre en discusión en el Poder Legislativo, a quien corresponde la reglamentación puntual, porque hay inquietud respecto a los concesionarios de radio, de televisión, por ejemplo, de los periódicos, en fin, respecto al gasto publicitario, ¿no? Hay inquietud que qué va a pasar ahora, ¿no? Sí, lo entiendo, y creo que lo que tiene que pasar, y ojalá así sea, que entremos a un esquema donde los principios constitucionales rijan el gasto público de comunicación social.